453. Y en el mundo antiguo el poder se llamaba el Imperio Turco Otomano. El total de las potencias de Europa del Oeste o de la Europa católica, italianos, franceses, españoles, lituanos, húngaros y algunas potencias menores como Moldavia, Transilvania y Valaquia, tuvieron que unir fuerzas para detener el poderoso avance del Imperio Turco Otomano. A los 21 años, Mehmed II lideraba un asedio para conquistar la inconquistable Constantinopla, una ciudad que había permanecido sin conquistarse por más de 1100 años. Durante ese periodo de 1100 años, la ciudad aguantó 26 asedios de los ejércitos más poderosos que la historia jamás haya visto, incluido uno del legendario Gengis Khan, otro de Murat II, el padre de Mehmed. Ninguno de esos pudo conquistar la ciudad. La ciudad fue defendida por Constantino XI, paleólogo, y por el afamado condottiero italiano Giovanni Giustiniani, con 35 años de edad. Debo decir a título personal que estos dos personajes defendieron la ciudad hasta su último aliento. Sin embargo, la determinación y astucia de Mehmed a sus 21 años fueron suficientes para que el 29 de mayo de 1453 entrara por las puertas de Constantinopla mientras sus tropas gritaban Mehmed Fatih, Mehmed el Conquistador. Para los historiadores, este cisma fue tan importante que es considerado como el fin de la Edad Media. Después de haber conquistado Constantinopla, Mehmed estaba seguro de poder avanzar y conquistar toda la Europa católica, pero en su camino se cruzó uno de los personajes más místicos y oscuros de la historia, el príncipe valaco Vlad Tepes, el último heredero de la Orden del Drácul, el hijo del dragón. A los 8 años de edad, Vlad fue intercambiado por su padre con el sultán Murad a cambio de que no los atacaran, y fue unido al cuerpo de genízaros del sultán. Los genízaros eran la fuerza de élite del sultán, pasaban por un entrenamiento brutal y combatían desde los 12 años. 9 años después, a los 17 años, Vlad fue liberado, con el objetivo de recuperar el trono de Valaquia. A los 19 años, Vlad Tepes recuperó el trono de Valaquia. Vlad y Mehmed protagonizaron una de las enemistades más épicas de la historia. Habiendo sido amigos de niños, de adultos, tuvieron múltiples y cruentos combates a lo largo de toda la frontera del Imperio Turco Otomano, donde el río Danubio divide Valaquia del Imperio Turco. Los historiadores musulmanes consideran a Vlad el mayor contrapeso de Mehmed Fatih II. A los 22 y 27 años respectivamente, Vlad y Mehmed decidieron el destino del mundo en sus combates. Mucho antes del nacimiento del Imperio Turco Otomano o de que la Hussein de Orleans defendiera París, en el lejano año de 356 a.C., nació uno de los personajes más míticos de la historia, un joven general macedonio. Algunos decían que en sus venas corría la sangre de Aquiles y de Heracles, y a resulta de sus grandes logros no sería difícil creerlo. Alejandro Magno, a los 18 años, tomó un ejército y se embarcó en una campaña por la conquista del mundo, ni más ni menos. Hecho que no sería nada fácil. Para conquistar el mundo conocido tenía que pasar encima del Imperio Persa. El Imperio Persa en aquella época estaba dirigido por Darío III, Darío el Grande, de la dinastía de los Aqueménidas. En la conquista de Alejandro Magno conquistó la poderosa ciudad de Tiro,
una ciudad en el actual Líbano. Esta ciudad está en una isla y está rodeada de murallas inexpugnables. La conquista de Tiro fue toda una hazaña militar en la época. Asimismo, Alejandro Magno llegó al legendario Hindu Kush. Es un río que divide Europa de la India. La leyenda decía que Heracles había llegado ahí en sus viajes. A sus 32 años, Alejandro Magno y sus compañeros, los hetairos, habían conquistado todo el mundo conocido. Conquistando Persia, conquistando el siempre poderoso reino de Egipto y unificando Grecia. ¿Por qué les cuento esto, muchachos? ¿Qué tienen en común estos 4 titanes de la historia? ¿Nadie? Jóvenes. Exactamente. Eran jóvenes. Jóvenes llenos de sueños y de ambiciones. Jóvenes con un sentimiento exacerbado de nacionalismo por sus respectivos países. Jóvenes con la suficiente valentía para dar la vida por sus países. La globalización hoy en día ha traído muchas cosas interesantes. Los viajes, el poder conocer gente de otros países, la cultura, el internet, pero también han tenido grandes contrapesos. Uno de los mayores contrapesos que yo le encuentro a la globalización es la falta de identidad nacional. ¿Alguien sabe cuántos países hay en el mundo? 195, correcto. México es la 15ª potencia económica más fuerte del planeta, con un PIB de 1.080 billones de dólares. Esto nos pone, muchachos, en el top 10% de países más fuertes del planeta. Me parece sumamente triste que en un país tan poderoso el sentimiento de identidad nacional sea tan bajo. ¿Qué tienen en común todas las grandes potencias del mundo? El sentimiento de identidad nacional, muchachos. Cuando Roma fue el imperio que dominó el mundo, los romanos creían que todo afuera de Roma era poco civilizado, que eran bárbaros. Después los ingleses y ahora los estadounidenses tienen definitivamente un sentido de superioridad. ¿Y por qué no tenerlo como mexicanos? El sentido de identidad nacional es vital para generar una nación fuerte. Ustedes son la siguiente generación de líderes y está en ustedes simplemente pasar o hacer historia. México es un país de guerreros. Es un país que durante la mayor parte de su historia ha estado envuelto en conflictos bélicos, por si no lo sabían. México únicamente recientemente conoció la paz. Hemos hablado de algunas culturas guerreras y de personajes épicos al otro lado del mundo, pero México no carece de ciertos personajes que hayan dejado la vida en la línea por su patria. Uno de estos personajes es el general Felipe Ángeles. Y no, muchachos, Felipe Ángeles no es el nombre del nuevo aeropuerto. Felipe Ángeles fue un general del ejército constitucionalista en la época de la Revolución, que desertó al ejército cuando se dio cuenta que el ejército no estaba cumpliendo sus principales funciones, que son, por si no lo recuerdan, salvaguardar la soberanía del país y proteger a su gente. Fue así como el general Felipe Ángeles se unió a Pancho Villa y a la División del Norte, a los legendarios Dorados, de los cuales tengo el orgullo de decirle que mi bisabuelo perteneció. ¿Quién es México, muchachos? México es uno de los países más emprendedores del planeta, el más emprendedor de América Latina. México es el país que vio nacer dos de los mejores empresarios del planeta, don Lorenzo Servirge y don Lorenzo Zambrano. Por eso le puse Lorenzo a mí, que ya se lo dejaron llorar ahorita. Fundadores y directores generales
de dos de las empresas más importantes del planeta, reconocidas a nivel mundial. Bimbo es la panificadora más grande del planeta y Cemex es la segunda cementera más fuerte del planeta. México es uno de los destinos turísticos más cotizados del planeta, uno de los países con playas más hermosas del mundo. México es el lugar en donde nacieron dos de las culturas más milenarias que han existido en la historia, los aztecas y los mayas. Y México es el país en donde se fundieron dos culturas. Es así como nació este coloso. En resumen, México es su gente. Los empresarios mexicanos estamos acostumbrados a luchar contra corriente, a superar retos todos los días y con muy pocos apoyos. Es por eso que cuando salimos al extranjero, como algunos de nosotros lo hemos hecho, la posibilidad de éxito es mayor, porque los empresarios mexicanos estamos entrenados en un ambiente de negocios sumamente hostil. Ustedes son los siguientes empresarios de México y la pregunta es, ¿qué van a hacer al respecto? Ser empresario en México, muchachos, no es para todos. Ustedes pertenecen a un sector privilegiado de la sociedad. Todos y cada uno de ustedes nacieron en familias medianamente acomodadas y estudian en las mejores instituciones académicas del país. Esto, muchachos, lejos de ser un privilegio en un país como México, en donde a pesar de ser una de las potencias económicas más fuertes del planeta, la repartición de bienes deja mucho que desear, no es un privilegio. Es una gran responsabilidad. Los empresarios mexicanos debemos de preocuparnos no solo por crear empresas que generen dinero, sino por crear empresas con valores, empresas que ofrezcan a sus empleados un trabajo de calidad y con dignidad. Deben de luchar todos los días por ser empresarios con valores, por ser gente de valores, porque esos valores que ustedes forjen van a ser permeados de manera muy importante en las empresas que ustedes funden dentro de algunos años. Hace algunos meses me invitaron a la comida de los 300 líderes más influyentes del país. Sé por ahí que uno o dos de esos han venido también a darles pláticas. Irónicamente no éramos 300, éramos cerca de 1000. Pero en esa comida estaban los empresarios que movíamos o movemos el 80% de la economía de este país. Y con gusto puedo decirles que muchos de ellos son empresarios con valores. Veo frente a mí a varias y varios futuros empresarios que estoy seguro en algunos años me acompañarán en esa comida. Es de vital importancia que ustedes asuman su rol de líderes en este país para llevar a México al siguiente nivel y convertir a México no solo en una potencia económica, sino en una potencia social y cultural. El camino es muy largo, muchachos, y no sé si me toque a mí ver ese México con el que yo sueño. Pero si 10 de ustedes, solamente 10 de ustedes, se van inspirados hoy y se convierten en líderes que muevan las cosas en este país como yo lo he hecho, mi plática habrá valido la pena. Les deseo que disfruten mucho su congreso y espero de todo corazón verlos en algunos años a mi lado, en la trinchera, luchando por un mejor país y haciendo a México la potencia que está destinada a ser. Gracias por tu contribución y por tus palabras, que estoy segura que se quedarán con nosotros. Ahora procederemos con las preguntas que han realizado el público a través de nuestra página web. La primera es, ¿qué consejo nos darías a los jóvenes para empezar a involucrarnos en el mundo de las inversiones? Bueno, es una pregunta muy complicada. Lo primero que les puedo decir es que si van a invertir, lo primero que tienen que tener es mucha paciencia y no tener miedo. Invertir significa
no tener miedo a perder su dinero. Recuerden siempre que las inversiones llevan un riesgo. A mayor tasa, mayor inversión. Pero también les puedo decir que la única manera de hacer dinero de verdad es invertir. Muchas gracias. Tenemos tiempo aún para una segunda pregunta. Sabemos que eres un gran apasionado de la historia. ¿De qué manera crees que la historia puede influir en la construcción de un mejor futuro? Bueno, creo que me eché 40 minutos explicándoles. Creo que las personas que no saben de historia y que no estudian un poquito de su historia están perdidos. La historia, muchachos, es cíclica. Si ustedes se ponen a pensar, todos los movimientos sociales son cíclicos. La novedad ahorita de que somos muy liberales no son tan novedosos. Vayan a la historia y estudien de Roma y estudien de Grecia, ¿no? Entonces, es de manera muy importante estudiar historia para poder conocer un poquito el contexto social en donde se dieron ciertas condiciones. Podemos hablar de México. ¿Cada cuánto tiene México revoluciones? Es aproximadamente cada 100 años. ¿Cuál es el común denominador de las revoluciones? No hay cambio económico, solamente cambia el grupo de poder. So on and so forth. Podemos darnos cuenta que la historia es tremendamente importante para conocer dónde estamos parados. Muchas gracias, Diego. Ahora te entregaremos un reconocimiento por haber participado en nuestro congreso. Por favor, démosle un aplauso.